que se haga en cada una de ustedes la voluntad de nuestro buen Dios. El tema que viene, y con esto cerramos la tarde de temas, más que vencedoras al conocer y usar el poder de la oración que vence al adversario. No hay una fórmula para orar, tenemos una identidad de hijas que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro. Con ustedes para este tema invito a mi amiga de mi país, de nuestro grupo, a una hija de Dios servicial que entrega su servicio como lo hizo Jesús. Bienvenida, Elvia. ¿Quién se siente desafiada hoy? Álcenme la mano, por favor, para no sentirme sola. Me siento desafiada si en algún momento he creído, Señor, yo te amo, Señor, yo oro, Señor, yo te busco, Señor, yo te sirvo. Hoy lo único que he entendido a lo largo de todo el día es quiero más. Quiero más de ti. Quiero ir a lo más profundo porque quiero todo de ti. Yo quiero que presten atención a una lámpara que tienen en su mesa. 2 segundos para que todas la miren. La tenemos también en la imagen. Quiero que presten atención porque es un símbolo muy especial. Creo que nos puede recordar a la lámpara del genio maravilloso, pero no. Esta es una lámpara como era usada en los tiempos bíblicos. Ya. Este es el diseño original de esa lámpara y yo quiero contarles un poquito de la lámpara porque a lo largo de todo el día hemos recibido todos los secretos y todos los misterios para llevarnos a esa oración que vence, a esa oración que vence al adversario, a ser más que vencedoras a través de esa oración. Y yo quiero que miren esa lámpara y se den cuenta de sus detalles. Esas lámparas en tiempos antiguos eran de barro o eran de piedra o eran de metal. El orificio más grande era donde se ponía el aceite, aceite de oliva. ¿A qué le suena a usted el aceite de oliva? ¿Para qué era usado en los tiempos bíblicos? ¿Alguien que me diga? Para sanar, ¿qué más? Para ungir, ¿qué más? Para consagrar, para apartarnos. Era usado ese aceite. Y esa lámpara, ese barro, ¿quién le suena que somos el barro? Nosotros, ¿verdad? Esa vasija, ese barro en manos del alfarero. Y ese aceite que necesita llenar mi vasija entera, ¿qué es? El Espíritu Santo de Dios, que necesita llenar este cuerpo de barro. Quiero que sigan viendo. En el orificio más pequeño iba una mechita que el hotel no nos dio permiso porque no se podía encender. En ese orificio iba una mecha. Esa mecha debía ser cuidada, porque si no era cuidada, el humo podía ser negro. Esa mecha nos recuerda a ese carácter. Cuando decimos tengo la mecha corta, le suena, ¿verdad? No es a mí nada más. Esa mecha es mi corazón que necesita un combustible para poder que salga la llama. ¿Y qué es la llama? La llama es esa pasión, es esa fe que nos hablaba Mari. Y yo quería contarles porque es que no quería que pasara desapercibido como un adorno más. Como nos explicaba Patri, tiene un importante símbolo espiritual para que usted y yo entendamos
¿A qué hemos sido llamadas hoy? ¿A qué hemos sido desafiadas? Para que en nuestra comodidad de decir, pero si yo oro, todos los días oro. Todos los días leo la palabra. Pero es que solo basta con que lo pensemos un momento para que nos acomodemos de nuevo. Porque es que es mi naturaleza. Mi naturaleza le gusta acomodarse y hoy estamos siendo desafiadas a que tenemos que mantener esa llama encendida. Y esa llama no va a ser encendida si no está llena del Espíritu Santo. Quiero decirles que esa lámpara refleja mi vida de barro, frágil. Ese aceite, esa llenura que necesito todos los días. La mecha, mi carácter, mi corazón, que sin ese aceite la mecha no prende. Y sin oración mi corazón se seca. Esa llama que es mi fe, es mi fruto visible de una vida de oración. Si yo no oro, probablemente mañana usted se dé cuenta que yo no oré. Si yo no oro hoy, mi hija, la mayor de mis niñas que está aquí, se va a dar cuenta. Porque solo basta una mirada, solo basta un gesto para que yo lastime, para que yo hiera, para que solo con mi mirada de corrección hable. La luz, esa luz que brota de esa llama es mi testimonio. Esa luz para brillar y para alumbrar, nos explicaban que no se puede esconder, está en la palabra, porque necesitamos brillar para alumbrar. Y esa lámpara en ese tiempo necesitaba un cuidado diario. Y qué interesante, ellos todos los días tenían que limpiar la mecha, volver a poner aceite fresco. ¿Qué tal si les digo que no mezclaban aceite viejo con aceite nuevo? Necesitaban un aceite fresco. Eso es como cuando yo reciclo mi oración de ayer y creo que me sirve para hoy. Ese aceite que necesito para poder tener una vida de oración. Una vida de oración que vence, no una vida de oración cómoda donde cumple un check, donde ya lloré en la mañana y dije gracias Señor por el día y ya oré en la noche. Hemos a lo largo de todo el día descubierto todos esos secretos. Pero el secreto mayor para vencer, porque ¿quién quiere tener una vida de oración que vence? Yo quiero tener una oración que vence. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo es mi oración? Mi oración es esa lista de supermercado, decía Andrea, sáname, límpiame, prospérame. O esa vida de oración donde yo te pido por mi hijo, te pido el carro, el súper, del 30, hoy estamos a 5, pero acuérdate el Señor que el 30 hay que pagar la casa, pero hoy estamos a 5. Esa vida de oración donde muchas veces soy muy cómoda porque mi intercesión, porque me llamo intercesora, muchas veces es para mi comodidad. Oro por mis hijos para que estén bien, pero es para que no me causen problemas los niños. Oro por mi esposo para que le vaya bien, para que Dios lo bendiga, como una muletilla, Señor bendícelo, Señor bendícelo, Señor bendícelo. Pero ni tan siquiera oro por su corazón, por su dolor, por su tristeza, por sus angustias, por sus heridas del pasado, porque si usted y yo cargamos heridas, ¿usted cree que él no? Entonces muchas veces nuestra intercesión se vuelve cómoda para que yo obtenga al final esa tranquilidad de, ay, todo está bien. No esa intercesión verdaderamente por la salvación, verdaderamente por la sanación o verdaderamente por la liberación. Mi oración refleja lo que hay dentro. De la forma en la que hablo, la palabra lo dice, que es lo que hay en mi corazón. También lo reflejo en mi oración.
Pero Patri nos contó la oración que vence en ese Getsemaní. Ese Getsemaní donde Jesús estaba profundamente angustiado. Patri nos contó cómo científicamente ha sido probado que en el momento de tanta angustia, él sudó lágrimas de sangre. Pero en ese momento, en el Getsemaní, fue donde la victoria fue dada. Siempre pensamos que la victoria fue en la cruz. El Getsemaní es la victoria anticipada de la cruz. Porque en el preciso instante en que Jesús se rindió, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En ese momento que Jesús se rindió, nos dio llave de la oración que verdaderamente vence. Y es la rendición. Esa rendición a mi ego, a mi control, a mis ganas de acomodarme. Pero, ¿qué pasó en ese momento en el Getsemaní? El Getsemaní, usted y yo, cada vez que tenemos una situación, a ir al Getsemaní. Somos llamadas a ir al Getsemaní porque el Getsemaní, nos dijeron, es un lugar de entrega total, pero también es un lugar de decisión. Usted puede levantarse de allí exactamente igual como se tiró después de llorar y contarle a Jesús todo lo que pasó. Pero puede levantarse igual. Pero hay una llave y esa llave es la rendición. Qué profundo fue, y yo las invito, ha habido mucho texto bíblico y yo las invito a que ustedes en casa profundicen en estos textos bíblicos, porque cuando usted lee, Jesús estaba con sus amigos, con el discípulo que más amaba, con sus amigos más íntimos y se quedaron dormidos, cansados. El Getsemaní es un lugar de soledad. Es un lugar donde vas a estar sola, porque es ese momento donde estás sola con tu Padre. Eso no vale ir a buscar a la amiga para que oremos juntas. No, 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 no. El Getsemaní es un lugar de soledad. Y Él les dice, ¿en serio no han podido velar 1 hora? Y dice algo muy importante. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi carne siempre se va a querer acomodar. Mi carne va a querer orar 5 minutos. Mi carne va a querer orar lo mismo que oró ayer para ni acordarme de qué más hay que hacer. Mi carne va a querer orar por lo que yo quiero, por lo que mi alma desea, no por lo que Dios quiere. Esa es mi naturaleza. Se lo dijo Jesús a sus amigos. Se regresó a orar de nuevo. Le volvió a decir al Padre, Padre, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús se vuelve a levantar, algo cambió. Algo cambió en su tono. Yo quiero que usted vaya a esa palabra y usted la lea con profundidad, porque algo cambió cuando Él se volvió a levantar. Ya estaba preparado para el que lo entregaba. Su tono cambió. Le seguía doliendo, seguía angustiado. Sabía que porque nos lo explicó Patri, ya estaba solo. Pero ya su corazón en la rendición se preparó. ¿Qué ocurre en la rendición? ¿Por qué la rendición es tan importante? ¿Y por qué la rendición es la llave que vence? Porque la rendición es la que te fortalece. Allá afuera nos han vendido, mujer, diciéndonos, es que si te rindes, eres tonta o eres débil. No, la rendición es fortaleza. Busquen cómo Jesús se levanta y le dice, ya viene el que me entrega. El tono de voz cambió. Su fortaleza
ya estaba dada. ¿Le seguía doliendo? Sí. ¿Seguía triste? Sí. ¿Seguía angustiado? Sí, pero se levantó. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo podemos ir confiadamente al trono de gracia, con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestra inconformidad, pero cuando yo le digo que no se haga mi voluntad sino la tuya, o como nos acaba de decir Mari, hágase. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No nos levantamos iguales. ¿Cuántas veces alguien se ha resistido a rendirse? Por favor, no me dejen sola, gracias. Muchas veces el Señor nos llama a rendirnos y hay alguien que siempre nos sopla al oído. Tú tienes la razón. Todo estará bien. Los que están mal son los otros. Porque en el capítulo de Juan dice, porque hasta bíblica nos podemos poner para manipular la palabra de Dios. Y la oración que vence no busca manipular la palabra de Dios, busca establecerla. Busca vivirla. Busca ciertamente vivirla. Y eso que ocurre en la oración es una guerra en lo secreto. Es una guerra espiritual. Pero quiero contarle la buena noticia, que Jesús en la cruz venció a ese adversario, que también dice su palabra que venció al mundo, pero hay un adversario que nos toca vencer a nosotras. El principal adversario en nuestra vida de oración y en nuestra vida de comunión con Dios, ¿quién usted cree que es? ¿Mi esposo? No. ¿Mis hijos? Que a veces se zafan. No. ¿Quién dijo? Yo misma, gracias, Patri. Pasaste por esa prueba, ¿verdad? Yo misma. Esa oración que vence, a la primera que tiene que vencer es a mí. Porque en el momento que yo digo, hágase, soy como Jesús, que me puedo levantar fortalecida de ahí. Aún en el dolor, aún en la tristeza, aún en lo que no entiendo, en lo que me parece injusto. Pero justamente a través de eso es donde Él trabaja. Ese primer adversario a vencer es mi razón, donde yo quiero tener la razón, donde yo formo una película en mi mente de una imagen de cómo Jesús debería responder mi oración. ¿Alguien ha sentido que Jesús no escucha su oración? Yo lo he sentido muchas veces. Y yo, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Jesús me está escuchando, el proceso está caminando, pero sencillamente como no se amarra a la imagen que formé en mi cabeza de cómo debía ser su respuesta. Entonces pienso que Jesús no me escucha. ¿Qué otro enemigo tengo allí? Mis pensamientos, mi expectativa, la intención de mi corazón. Quiero hacer supuestamente algo bueno, pero mi intención de mi corazón es que te duela. Mi intención de mi corazón es decirte, yo tengo la razón. Entonces ese es el primer adversario que tenemos que vencer, porque es que a el enemigo ya lo vencieron en la cruz. Ya está vencido. Al mundo ya lo vencieron. ¿Y a quién le toca vencer la carnita esta? A nosotras. A nosotras a través de esa rendición. No existe una fórmula para una vida de oración. Existen corazones rendidos. Decía Andrea, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Pero esa oveja que soy yo necesita escuchar su voz, necesita vivir la palabra de Dios para entonces poder ponerla por obra. Los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Todas estas mañanas respondimos, somos hijas de Dios. Gaby nos enseñó nuestra identidad. No me puedo saltar, que me debo dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo voy a poder escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a mi corazón? A través de su palabra y a través de algo que muy poco o mucho nos cuesta. Voy a hablar por mí, no las voy a involucrar. Que mucho cuesta y es hacer silencio en la oración. Ese silencio después de leer su palabra para escuchar que Dios quiere hablarme. Porque dice allí que los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que hacer silencio, silencio en mi mente, en mis pensamientos, que ya vimos, de control de todas esas emociones, para poder escuchar cuánto de tu oración, amiga, pasas en silencio. O ahorita vamos rapidito, ya van a ser las 6, hay que hacer el desayuno, hay que ir el chiquillo para la escuela, la comida al esposo. Y ponte que no haya hijos ya, que ya están grandes, una excusa vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en ese momento, cuando el Señor nos muestra que no se trata de fórmulas, se trata de corazones rendidos. Y le voy a contar un par de oraciones en la Biblia para que veamos que no se trata de oraciones perfectas. Quiero contarles la historia de la viuda de Sarepta. Jesús dijo que aún no fue enviado a otra persona, sino a la viuda de Sarepta, el profeta Elías. La viuda de Sarepta es del Antiguo Testamento, pero Jesús la trae a memoria en el Nuevo Testamento. La viuda de Sarepta era una mujer que estábamos en tiempos de sequía y ya solamente tenía harina y un poco de aceite para hacer la última comida donde ella y su hijo estaban ya listos para dejarse morir de hambre porque había una sequía. Y llega el profeta Elías, que había sido instruido que fuera con esta mujer, y él venía pasando su proceso, ella su proceso, y en resumen, yo le invito a que lo lea y profundice. Él le pide que le haga un pancito con su último poquito de harina y aceite. Y esta mujer le hace la torta al profeta. Siguen felices para siempre, recibe una promesa del Señor, no va a escasear nunca la harina ni el aceite y vivieron felices durante ese tiempo, nunca escaseó la harina y el aceite. ¿Y qué le parece? Que su hijo cae enfermo. Su hijo cae enfermo y muere. Y la viuda de Sarepta no hizo oración. ¿Adivinen qué hizo? Reclamó. Le dijo al profeta, ¿en serio vas a sacar mis iniquidades delante de mí? Nos hablaban de la culpa hace un rato. Esa culpa regresó a ella porque ella viene y le dice, ¿vas a restregarme esas iniquidades, mis pecados delante de mí? Ella no oró, ella no le dijo bonito, ella no le dijo, yo sé que tú eres un profeta de Dios porque tengo harina y aceite. No buscó palabras rebuscadas. Esa mujer reclamó, ¿pero qué? Venía de una vida de obediencia, porque cuando Dios le pidió su último pan, ella se lo dio. Entonces, el profeta Elías, Dios sanó a ese niño a través del profeta Elías. Ana, la mamá de Samuel, antes del milagro de Samuel en su vida,
Estaba llorando, postrada en la iglesia. El sacerdote pensaba que estaba borracha. El sacerdote no la escuchó. Adivinen quién sí la escuchó. Dios cumplió su oración, cumplió el anhelo de su corazón. Esther intercedió 3 días en ayuno antes de ir a hablar con el rey. Hoy hemos hablado bastante de Esther. Hablemos de la vida de oración de Esther. 3 días ayunó antes de ir a hablar con el rey. ¿Se parece una oración a otra? No. Uno reclamó. Uno obedeció primero y luego reclamó. ¿Está mal reclamar? No. La palabra dice que puedo ir confiadamente al trono de gracia. Pero con ese corazón rendido a Dios. Entonces no existe una fórmula perfecta. Les he dado 3 ejemplos de oración. ¿Puedo darle más? Podemos hablar de María. Llega Jesús a la casa de María, de Lázaro y de Marta, y María rompe ese frasco de nardo puro y unge los pies de Jesús. María no sabía que estaba ungiendo los pies de Jesús para su último tiempo. No sabía que lo estaba ungiendo para su sepultura. Ella solamente con sus cabellos enjugaba en los pies de Jesús y sus lágrimas. Eso era una oración en silencio. No existe fórmula para oración. Existe un corazón rendido ante Jesús. Esa es la oración que vence. ¿Cómo sabía María que ese era el momento de romper ese frasco de alabastro? Porque sus ovejas escuchan su voz y Él las conoce. El Espíritu Santo la guió a hacerlo. Jesús al final lo dice, ella me está preparando para mi sepultura. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía? No sabía. Sencillamente tenía un oído alerta para ver qué se está moviendo en este momento, qué Dios quiere, qué está pasando en el ambiente. La vida de oración es una vida de estar alertas. Muchas veces tenemos oraciones repetitivas. Cuando Azu me mandó este tema, realmente me confrontó y le soy muy honesta. Lo primero que hice fue pedir perdón. Señor, he orado repetitivamente, he orado por mi conveniencia, he orado por mi comodidad, no quiero ningún problema en mi vida, no sé qué estás haciendo, no me interesa si estás haciendo un propósito mayor en mis hijos y por eso en estos momentos están como están. No lo sé, pero yo quiero que se solucione ya, porque yo quiero que todo se arregle de una vez. Lo primero que hice cuando recibí este tema fue decirle, Señor, perdóname. Francamente, he orado por mi conveniencia. Inmediatamente, paso segundo, vamos a orar, Señor, y vamos a pedir perdón, porque vamos a aprender cuál es la oración que sale del trono. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la segunda o tercera vez que escucha ese versículo hoy. ¿Qué significa orar desde los lugares celestiales? Es cuando yo me posiciono y tengo esa identidad de hija y me posiciono juntamente con Jesús en los lugares celestiales para decretar esa palabra. ¿Ya me oyó que tengo preocupación por mis hijos? Sí. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios que está sobre mí estará sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos desde ahora y para siempre. Entonces, más allá de solo repetirlo, es empezar a creerlo y posicionarme y establecerlo. Pero estar desde los lugares celestiales quiere decir que yo estoy allí juntamente con Él y tengo que vivir conforme a eso, porque muchas veces oramos desde los lugares celestiales, pero no somos congruentes con la oración. Le voy a dar un ejemplo que el Señor utilizó a mi vida. Sana soy, Señor. En enero me realizaron una
histerectomía, tengo menopausia quirúrgica y eso fue un choque para mí. Inmediatamente el Señor empezó a trabajar mi corazón y no 1, 2, 3 doctores me dijeron todos los pasos a seguir. Pero entonces yo quiero orar, Señor, soy sana, Señor, soy sana, Señor, soy sana, pero cuando me ubico en los lugares celestiales, camino en esa revelación. Entonces, si el Señor me dijo, que nos los explicó Patrick, a través de su llaga, hemos sido nosotros curados, ¿cómo me posiciono para vivir esa palabra desde los lugares celestiales, siendo congruente con mi oración? Me dieron instrucciones que no seguí inmediatamente. Si tienes que hacer ejercicio con pesas 4 veces a la semana. 4 veces a la semana. Pesas. Tienes que llevar una dieta balanceada. Tienes. Pero en la noche yo soy sana, porque la menopausia no es una enfermedad. Eso no es congruente si no lo vives. Estar desde los lugares celestiales, estableciendo nuestra oración, es posicionándonos y caminando con respecto a ello. Y si tengo una instrucción que obedecer ligado a eso, no puedo esconderme detrás de la promesa de que soy sana por las llagas de Cristo si no voy a hacer pesas 4 veces a la semana. Me dijeron, en 2 años vas a tener osteoporosis si no lo haces. En 5, si haces un día. Y me ha tomado, ¿estamos en qué mes? Estamos en septiembre. Me ha tomado todo este tiempo realmente realizarlo, vivirlo y hacer las pesas 4 veces a la semana. Posicionarnos en los lugares celestiales es ser congruente con lo que oro, es decirle al Señor y establecer su palabra. La mujer que vence en oración es una mujer rendida a los pies de la cruz, pero que establece la palabra de Dios, pero que también es testimonio. Por eso les expliqué lo de la lámpara, porque esa lámpara es el resumen ejecutivo de lo que usted y yo tenemos que vivir para ser testimonio. La llenura del Espíritu Santo, cuidar la mecha, porque el carácter no se manda solo. Es ese carácter rendido. Es ese carácter rendido para poder que realmente esa oración que sale del trono venza. Quiero orar por mis hijos, pero tengo que ser testimonio de fe para ellos. Tengo que ser testimonio de una vida transformada en Cristo para ellos. Quiero orar por mi esposo, pero soy testimonio de una ayuda idónea para él. Pero es que él no cumple, Desi. No, eso no se trata. Se trata de corazones rendidos. ¿Se trata de fórmulas? No. Se trata de corazones rendidos. Y en lo tanto que tú y yo nos tardemos, en lo mucho que tú y yo nos tardemos para ir al piso, a rendir el control, a rendir la oración, a rendir la emoción. Basta ya de oraciones llenas de emociones, de miedos y de dudas. Eso es lo que hemos hablado todo el día, por eso me siento tan desafiada. Basta ya de orar siempre con la misma, disculpe la palabra, cantaleta. Abra el oído que Dios quiere que usted ore hoy. Desde el trono celestial que quiere el Señor que usted ore, que usted imponga, que usted establezca y que usted viva. Porque el punto de esto es que la palabra es práctica, es para vivirla, para poder vivirla. Entonces, ¿cómo la vivo si en estos momentos las cosas no están bien? Diciéndole a mi mente, esta es tu verdad. Tu realidad podrá ser esta, pero esto es tu verdad. Y caminar conforme a ella, porque eso era lo que nos hablaba Mari, esa fe inconmovible. Ciertamente, hoy, amigas, hemos sido muy desafiadas. La oración que vence no sale de la tierra,
desciende desde el trono. El cielo no respalda las oraciones de hijas huérfanas. Respalda voces de hijas que saben quiénes son. Estas son las oraciones, esta es la diferencia de oraciones del alma, mezcladas con miedo, mezcladas con control, sino oraciones del Espíritu donde mi voluntad se alinea a su voluntad. Muchas veces manipulamos un versículo que habla, pon en manos de Dios todos tus planes y te hará bien. Entonces empezamos a hacer planes. Por hoy usted y yo hemos aprendido la llave. Y la llave es esa rendición que aprendimos del mismo Jesús. La buena noticia es que de allí no nos vamos a levantar iguales. Nos vamos a levantar fortalecidas por Él para vivirlo. Yo quiero invitarla a que juntas aprendamos a leer la palabra en presente. Cuando yo diga juntas, vamos a leer versículo por versículo y vamos a escudriñar la palabra, porque basta ya de pereza hoy, que leemos un capítulo como correcamino y cumplimos con el check del día. Vamos a escudriñar su palabra, vamos a profundizar en ella, vamos a creerla y vamos a vivirla. ¿Se quieren levantar? Cuando yo diga juntas, leemos el versículo y lo vamos a escudriñar uno a uno. Juntas, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Yo lo creo, amigas, nada me falta. Dítelo, nada me falta. Tengo comida, tengo hogar, tengo familia. ¿Qué te falta, mujer? Dice que en lugares de delicados pastos te hace descansar. Cada vez que te acuestas en la noche, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Esta cama es mi lugar de delicado pasto. Para vivirlo, tengo que vivir conforme a eso. Juntas. Conforta mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Alto. Amigas, aunque andes en sombra de valle de muerte, aunque tu hoy matrimonio no esté bien, aunque hoy tus finanzas no estén bien, dice allí que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Detente cuando estás leyendo la palabra. Detente, créela con tu vida, con tu corazón, repítela hasta que la vivas aquí, hasta que la creas aquí. Aunque cuando vayas caminando vayas diciendo, no temo mal alguno, porque tu vara es la que me enciende, tu vara y tu callado me infunden, ¿qué? Aliento, eso. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Juntas, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré largos días. Amiga, moro, muy bien, gracias. ¿Cuáles son tus angustiadores? Yo quiero que hoy en la noche los escribas. ¿Miedo? ¿Dudas? ¿Control? ¿Amargura? ¿Herida que te lames todos los días? ¿Falta de perdón? ¿Resentimiento? ¿Cuáles son tus angustiadores? Tienes que saberlos para poder rendirlos. Si no lo sabes, no los puedes rendir. Tienes que renunciar a esos angustiadores porque Él dijo que aderezó mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué hizo el Padre? Ungió tu cabeza. Ungió tu cabeza, ¿para qué? ¿Por qué tu cabeza? Porque tienes que creerlo.
Porque para vivirlo primero tienes que creerlo. Porque para poder caminar con esa verdad y cuando ese temor viene a mi vida, diga, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Todos, aun el que duele, aun en el que estamos tristes, aun en el que no entendemos, aun en el que estamos enojadas. Pero cuando tú le dices a tu mente, cuando esa emoción se asoma, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Estamos desde el trono celestial, amiga. Estamos desde el trono celestial. Y como nos ha enseñado la mamá, basta ya de oraciones mediocres, de procrastinar leer su palabra, de procrastinar escudriñar su palabra. Hoy tú y yo hemos sido desafiadas a vivir esa identidad que hoy nos han recordado. Gracias, amigas.